Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel y a continuación les hablaré sobre la filogenia. De acuerdo con la Real Academia Española, la filogenia es una parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. Se enfoca en comprender cómo han surgido los comportamientos, cómo se han desarrollado y cómo se transmiten por generaciones. En psicología busca comprender e identificar los rasgos y comportamientos en los que la evolución ha influido, obteniendo así una visión más completa de las raíces evolutivas de nuestros patrones de comportamiento. Su objetivo principal es el de reconstruir la historia evolutiva de las especies, además de sostener que todas las especies provienen de un ancestro común. El término filogenia fue propuesto en 1866 por el embriólogo Ernest Haeckel y trataba de recoger de forma significativa y fundamentalmente efectiva las tesis evolucionistas mantenidas y difundidas por los naturalistas británicos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Causas y efectos en los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano. A grandes rasgos, algunas de las causas y efectos son selección natural, cambios en la dieta, adaptación a nuevos entornos, interacción con otras especies. En los efectos, bipedalidad, desarrollo de manos y dedos hábiles, cambios dentales, aumento en el tamaño del cerebro, cambios en la postura y la columna vertebral y diversidad biológica. Como se puede ver en la imagen de ejemplo, con la comparación entre un chimpancé y un humano, pasando por el Australopithecus, donde se nota la evolución que hubo. Cambios más importantes en el sistema nervioso de la especie humana. Aumento en el tamaño del cerebro. En nuestra especie es uno de los más notables, ya que ha permitido el desarrollo de diferentes zonas del cerebro que son más complejas, con mayor capacidad de procesamiento y de información. Expansión de la corteza cerebral. La corteza cerebral en los seres humanos se encuentra altamente desarrollada en comparación con las de los primates, dando como resultado funciones cognitivas superiores como la memoria y el pensamiento abstracto. Desarrollo de la región frontal. El desarrollo de la región frontal del cerebro está relacionado directamente con nuestras capacidades cognitivas avanzadas. Además, también es el área responsable de las funciones ejecutivas y la planeación a largo plazo. Áreas del habla. Las áreas del habla en los seres humanos son muy especializadas, ya que nos permiten comprender y procesar el lenguaje y el habla, lo que lo convierte en uno de los cambios más importantes y notables de la evolución en comparación con otras especies, que si bien tienen sistemas de comunicación, no llegan a ser tan complejos como el del ser humano. Conectividad cerebral. Contamos con una mayor cantidad de conexiones neuronales, en comparación, por ejemplo, con los primates, lo que nos permite un procesamiento y transmisión más grande de información hacia el cerebro, cambio que se liga también con la plasticidad cerebral. Cerebro altamente plástico. Este cambio nos permite adaptarnos y cambiar en respuesta a la experiencia de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Esto ya que se van generando nuevas conexiones neuronales que facilitan ciertas tareas o procesos de información. Desarrollo del lenguaje y la comunicación. Este cambio se relaciona directamente con las áreas del habla, ya que gracias al desarrollo del lenguaje y a la plasticidad cerebral se lograron hacer conexiones neuronales que nos permiten procesar y producir sonidos complejos y comprender el significado de palabras y frases. Mayor capacidad de memoria y aprendizaje. Gracias a la capacidad de almacenamiento de información y aprendizaje es que la especie humana puede acumular conocimiento y transmitir cultura. Desarrollo de la teoría de la mente. Tenemos la capacidad de comprender y atribuir estados mentales a otros individuos, dando origen a la empatía y a la interacción social compleja. Control de movimientos finos. Por último, tenemos la capacidad de controlar los movimientos finos, lo que nos abre un mundo de posibilidades, por ejemplo, la escritura y la fabricación y uso de herramientas, y lo que de estas actividades puede derivarse, como la pintura, la escultura, etc. Y finalmente terminan siendo medios de transmisión de cultura de la especie humana. Similitudes y diferencias entre el ser humano y otras especies. A nivel bioquímico y genético, por ejemplo, el ser humano y el chimpancé presentan bipedismo o bipedalidad, el pulgar oponible, cabeza, tronco, extremidades, entre otros. A nivel genético, la comparación entre las secuencias de ADN del ser humano y el chimpancé en el gen que codifica la hormona leptina revela solo 5 diferencias en 250 nucleótidos. Y conforme la relación es más lejana, estas diferencias van aumentando. Nivel anatómico morfológico.
Los estudios de anatomía comparada ponen de manifiesto que las especies que integran cualquiera de los grupos taxonómicos superiores tienen semejanzas fundamentales en su estructura básica, en los patrones de desarrollo embriológico y en la unidad bioquímica, mostrando una ascendencia común. Este tipo de relaciones se conoce como homología y es la base principal para clasificar a los sistemas vivos de acuerdo con sus afinidades filogenéticas. En el ejemplo de la imagen vemos estructuras de diferentes especies, incluyendo la del ser humano, y que son muy similares en estructura y función, pero cambian un poco de forma de acuerdo a la especie. Nivel embriológico. En el siglo XIX se realizaron numerosos estudios de embriología comparada de vertebrados y se llegó a la conclusión de que el desarrollo embriológico del individuo seguía la historia filogenética de la especie. Por ejemplo, en ciertas etapas del desarrollo hay similitudes entre el embrión de un cerdo, un pollo y un ser humano, en la forma de la columna vertebral, la presencia de una cauda y las branquias. De ahí se formuló el principio biológico de Ernest Haeckel, que dice: la ontología es la recapitulación abreviada de la filogenia. En otras palabras, cada embrión repite la historia de sus ancestros. Nivel comportamental. Es bien conocido que muchos animales pueden comunicarse entre ellos, estableciendo asociaciones con jerarquías. Este proceso comunicativo se basa en un lenguaje que se traduce en sonidos de varios tipos. El desarrollo de un lenguaje propio por parte de la especie humana es una característica única para dicho grupo, ya que somos los únicos que poseemos un lenguaje hablado enunciativo. Relevancia de la filogenia en el estudio de la psicología. Contexto evolutivo de la psicología. Comprender la filogenia proporciona un contexto evolutivo para la psicología. Ayuda a comprender cómo se han desarrollado y adaptado las capacidades cognitivas y emocionales humanas a lo largo de la historia evolutiva. Permite una comprensión más profunda de por qué los seres humanos tienen ciertas tendencias y predisposiciones cognitivas y emocionales. Base para la psicología. Se enfoca en comparar el comportamiento y las capacidades cognitivas entre diferentes especies. El conocimiento de la filogenia es fundamental para llevar a cabo investigaciones en psicología y entender cómo los procesos mentales y emocionales humanos se relacionan con los de otros animales. Entender orígenes de comportamientos humanos. La filogenia puede proporcionar información sobre los orígenes de ciertos comportamientos y rasgos psicológicos en los seres humanos. Por ejemplo, estudios filogenéticos pueden arrojar luz sobre por qué los humanos tienen instintos, miedos o preferencias particulares. Perspectiva de adaptación. La psicología evolutiva se basa en la idea de que muchas características psicológicas y comportamentales humanas son adaptaciones que se desarrollan a lo largo de la evolución para resolver problemas específicos. Nos permite evaluar cómo ciertos rasgos y comportamientos pueden haber sido adaptativos en contextos evolutivos pasados. Implicaciones clínicas. El conocimiento de la filogenia puede ser relevante para entender trastornos y desafíos psicológicos. Algunos problemas psicológicos pueden estar relacionados con adaptaciones que se volvieron disfuncionales en entornos modernos, y comprender su origen evolutivo puede ayudar al tratamiento o la intervención. Investigación en neurociencia. Se beneficia de la comprensión de la filogenia. Comprender cómo evolucionaron las estructuras cerebrales y las funciones cognitivas puede arrojar luz sobre la organización y el funcionamiento del cerebro humano. Con esto termina mi presentación. Podemos concluir que el proceso de la evolución, que ha sido muy largo, ha generado cambios que, si bien el día de hoy podemos no verlos como tal, han generado grandes diferencias con respecto a otras especies y es necesario darle la importancia a todo este proceso. Les agradezco su tiempo y quedo en espera de sus retroalimentaciones. Excelente día.